Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Qué gusto estar de vuelta compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Feliz jornada, feliz domingo. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala. Cada día que Dios nos da es un privilegio, un día más que podemos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Bueno, hoy quiero continuar con esta serie de temas que se refieren a la iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, la iglesia que Él estableció aquí en la tierra. Él estableció un reino y estableció una iglesia. No podemos entender ninguna de esas cosas si no miramos las dos. Y hoy quiero hablar un poco acerca de esto para que sepamos realmente qué significa ser iglesia y cuándo uno es iglesia. Así que te invito a que conmigo abras tu Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante. La palabra de Dios dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando la iglesia es la iglesia, el pueblo de Dios movido por el Espíritu Santo hace la obra de Él. Y la Biblia dice que el mal no puede hacerle frente. Este increíble mandato que nosotros vemos de parte de Jesús se realizó o lo dio Él en Cesarea de Filipo, ahí cerquita del monte Hermón, donde se producen las nacientes del río Jordán. Muchos creen que este es el momento crucial del gran drama del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Jesús había suscitado una controversia entre los religiosos de su época, los líderes de esa época. El ministerio se había hecho público y todo el mundo esperaba que luego de las señales Él se convirtiera en un líder político, tomara el gobierno de Israel y restituyera el gobierno de Israel como una nación grande entre las naciones. Pero Jesús no actuó conforme a las expectativas de la gente. Aparte, Él no aplacó dejó que las multitudes le siguieran, pero en lugar de darle una esperanza política, les habló con parábolas misteriosas, les habló de la verdad pura y dura, y molestó e indignó a muchos de los que estaban en el poder. Muchos se sintieron amenazados, muchos se sintieron incluso se sintieron molestos, pero Jesús anduvo con los pobres, curó, ayudó a los que más necesitaban. Llegó a decir: yo no vine para los que están sanos, yo vine para los que están enfermos. Un día cuando le reclamaron por qué Él no andaba con aquellos quienes eran de dudosa reputación en medio del pueblo. Pero ¿quién era este hombre que habló acerca de un reino más allá de este mundo? ¿Quién era este profeta, entre comillas, que había puesto en controversia a toda Palestina y a sus alrededores, porque lo conocían en Siria? Era amable, fuerte, pero también era confiado, era humilde. Y esta es la pregunta que Él hace en Cesarea de Filipo. Confronta a sus más cercanos y Él les pregunta: ¿quién dice
la gente que soy yo? Es la primera vez que Jesús hace la referencia acerca de saber qué piensan los demás de Él. Entonces Jesús seguramente se sentó, puso así sus brazos y empezó a escuchar. A ver, cuéntenme qué dice la gente. Y allí empiezan los discípulos, dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que volviste de la muerte. Otros dicen que eres Elías por los poderosos milagros que hacen, o que eres Jeremías por las palabras molestosas que hablas. Y en fin, algunos creen que eres alguno de esos profetas grandes. Y Jesús les escucha, ¿verdad? Le mira a los ojos de estos hombres que se habían apartado de sus oficios y habían decidido seguirle, siendo su grupo de discípulos. Y le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ese es el momento exacto en el cual Dios da un vuelco, un cambio en el paradigma del funcionamiento de lo que Él iba a hacer, creía, o sea, le estableció, iba a ser su cuerpo. Ahí ya no era Él, ahí ya era un cuerpo. ¿Qué les dice? ¿Qué le dice Pedro? Pedro atropella y seguro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto, en ese momento podemos imaginarnos inclusive el silencio que hubo en los cielos ante una respuesta tan importante, ante una revelación tan clara. Esta revelación, Jesús la dice, no viene de un conocimiento de la inteligencia humana, viene de una revelación del Espíritu Santo, porque Dios empezaba a revelarse a la iglesia. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, bendito seas, porque esto no te ha revelado hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay unas palabras muy importantes, de aquí en adelante, la siguiente que dice el Señor, para entender la naturaleza de la fe cristiana. Porque en esa respuesta directa a la confesión de Pedro, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y también le da una concesión de autoridad nunca vista. Porque le dice, las llaves del reino de los cielos, dice, yo les voy a dar. El versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús establece una amplia concesión de autoridad. La iglesia empezaba a constituirse entonces en un instrumento que Jesús empezaba a establecer en la tierra para que se hiciera su voluntad y para que tenga consecuencias eternas en relación al plan salvífico y redentor del Padre. Si Jesús quiso decir que construiría sobre Pedro o sobre la confesión de Pedro, que es una discusión eterna que existe entre los diversos dogmas cristianos o las iglesias, lo importante es el hecho histórico crítico que permanece. La respuesta de Jesús ante la confesión de Pedro de que ellos reconocían que era el Mesías es que él constituiría su iglesia. Y de esta declaración escrita aquí en el capítulo 16 de Mateo podemos quitar 4 lecciones cruciales sobre la iglesia. La primera lección es que la iglesia no es un edificio. La iglesia es la gente. Solo con mirar uno el texto original del griego que fue escrito este pasaje, echa por tierra todos los conceptos más erróneos que existen sobre la iglesia. La palabra es eclesia. La palabra griega traducida en el Nuevo Testamento nunca se refiere a un edificio, nunca se refiere a una estructura. Se llama
una reunión de personas, significa una reunión de personas, una asamblea, personas que se juntan con un propósito, personas que son traídas de un lugar para juntarse y conversar sobre algo. Se utilizaba en la democracia griega cuando la gente venía a discutir algo o a votar sobre algo. También en su homólogo griego la palabra es klal. Klal también significaba la congregación de Israel constituida en el Sinaí y reunida ante el Señor. Nunca se refirió a un edificio, nunca se refirió a un lugar físico, sino se refiere a las personas que se juntan con un propósito. El pueblo de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que dice vamos a la iglesia. A lo sumo dijeron vamos al templo a orar, pero nunca se le llamó a iglesia a un lugar físico. No se hace referencia a la iglesia como un edificio, solo sí como una metáfora, pero nunca de manera literal. Toda la referencia a la iglesia, incluyendo el cuerpo metafórico del cual se está hablando y la nación santa, se refieren a un pueblo, el pueblo de Dios. Hay un himno antiguo que dice, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un campanario, la iglesia no es un lugar de descanso, la iglesia es un pueblo. En segundo lugar, la iglesia es más que un simple conjunto de personas. Es una nueva comunidad. Es la comunidad de fe. Muchos cristianos ven la fe cristiana principalmente, a veces de manera de mi relación Jesús y yo. El cristianismo en realidad es una relación personal con Jesús. Y muchos dicen, bueno, acepta a Cristo y serás salvo en tu vida y serás salvo. Esto es cierto, por una parte, pero se queda corto en su conjunto. Somos justificados a través de nuestra fe individual. Evidentemente, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, cada uno va a estar delante de Él. Sin embargo, el cristianismo es mucho más que una transacción privada con Jesús. Jesús no le dijo a Pedro, después de esa confesión, bien Pedro, ahora estás tranquilo, vas a tener vida abundante, estás salvado, todo muy bien. No, Él en vez de eso anunció la iglesia y estableció el patrón divinamente ordenado. Cuando confesamos a Cristo como Señor, automáticamente somos llevados a formar parte del cuerpo de Cristo. Nos convertimos, por lo tanto, en parte de su pueblo que Él llamó. Nos constituimos en sus seguidores, miembros de la iglesia. Y nuestro compromiso con la iglesia es indistinguible de nuestro compromiso con Él. Tal vez sean palabras radicales las que te estoy diciendo. Muchos cristianos dicen que son creyentes, pero no son miembros de una iglesia. O sea, lo que te quiere decir, mira, yo profeso una fe, pero en realidad no soy parte de una congregación local. Pero algunas personas lo que te quieren decir, yo no necesito una iglesia para vivir mi vida cristiana. En ningún sentido. Sin embargo, para las Escrituras, el cristianismo es corporativo. Se vive en un cuerpo, se desarrolla en un cuerpo y Dios bendice la comunión de sus hijos. Por eso hablamos de un cuerpo con sus diferentes partes. La comunidad de redimidos, la nación santa, el real sacerdocio, o como lo dice un autor, Carl Henry, dice la nueva sociedad del pueblo de Dios, la nueva sociedad de los dos veces nacidos. Una vez nacidos de carne y otra vez nacidos en el Espíritu. La iglesia no es un centro cívico, la iglesia no es un centro social, no es un centro cultural, no es un lugar de encuentro para juntarnos o domingo de mañana
o domingo de tarde, o domingo de noche, o sábado, o algún otro día que tengamos alguna clase de reunión. Es una sociedad nueva. Es la sociedad de los redimidos, creados para la salvación de un mundo perdido. Jesús formó a la iglesia para que a partir de la iglesia su palabra sea predicada y llegue a muchas más otras personas que también sean parte del cuerpo de Cristo. Cuando Él oró, cuando hizo su oración sacerdotal en el libro de Juan, en el capítulo 16, Él decía: Señor, no solamente oro por estos discípulos, sino oro por todos aquellos que alguna vez escucharán gracias a esto. Ya estaba hablando de la iglesia. Ya estaba pensando en términos de iglesia. Estaba pensando en mí y estaba pensando en vos. Cuando algún día escucharas la palabra y decidieras seguirle a Él y ser parte de una comunidad de fe. Si entendemos bien el intercambio entre Pedro y Jesús y todo el resto de la escritura, vamos a encontrarnos con la verdad de una asombrosa verdad sobre la naturaleza de esta nueva sociedad. Es tan querida por nuestro Señor que lo compró con un precio asombroso. Lo compró con un precio de sangre. Jesús fue a la cruz porque te amó a vos, porque me amó a mí y porque le amó a su iglesia. La palabra dice que Él amó tanto a su iglesia que dio su vida y Él se entregó a sí misma por Él, por ella. A veces, si comprendemos nosotros este hecho asombroso, muchas de nuestras discusiones no tendrían sentido. Lo que daríamos es arrodillarnos y dar gracias a Dios por hacernos parte de ese cuerpo, en lugar de discutir las banalidades que nos generan muchas de estas cosas. En tercer lugar, la iglesia le pertenece a Dios. Él la compró con el precio más extravagante y doloroso. Pero ¿cuántas veces escuchamos decir a pastores, a líderes, mi iglesia, nuestra iglesia? Para algunos es solamente un hábito, una forma de hablar. Otras personas lo dicen en serio. Dicen: yo soy acá parte de la iglesia, yo soy dueño, soy pastor de la iglesia, yo soy líder de la iglesia y nadie me va a quitar de acá. Yo tuve experiencia dolorosa tanto de esa parte como de la otra parte. Y lo que yo aprendí dolorosamente es que la iglesia no es de ninguno de nosotros. No le pertenece a ningún líder, no le pertenece a ninguna familia, no le pertenece a ninguna dinastía. La iglesia es del Señor y Él se encarga de su iglesia. Podemos tener iglesias con líderes carismáticos, únicos. Esas personas van a pasar, pero la iglesia de Cristo va a continuar, porque Jesús la compró con su sangre. Así que la próxima vez que pensemos en términos de mi iglesia, nuestra iglesia o tu iglesia, pensemos que somos hermanos en Cristo. Pensemos que somos comprados y que el Señor es muy celoso con su iglesia, que la iglesia le pertenece a Él. Él es el pastor de las ovejas. Si Él te dio ser parte de la membresía, ser parte de su comunidad, dale gracias a Dios. Si te dio el don de guiarle a las ovejas, glorificarle a Él por ser parte de su pastorado. Si te dio la oportunidad de enseñar, dale gracias a Dios porque Él te da la oportunidad de participar de su enseñanza. Sea en el ministerio que Dios te da o lo que Él te permita participar, dale gracias porque Él es el dueño de la iglesia. Y en cuarto lugar, quiero decirles que la iglesia, por el gran poder de Cristo Jesús, va a triunfar. En el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y quiero que te fijes en cómo Jesús encara esto. Jesús le está diciendo a la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer. No es una posición defensiva en la cual estamos aguantando y esperando que el Señor venga para salvarnos. No, le está diciendo a la iglesia, las puertas del Hades no van a poder sostenerse, no vas a poder, vas a llegar a las puertas del infierno, vas a arremeter y ellas no van a poder aguantar, vas a poder quitarle a los perdidos, aquellos que se están perdiendo. Nosotros no estamos aquí tratando de aguantar un resultado que no sea tan abultado. Lo que estamos haciendo es viviendo una vida de victoria que Cristo nos da a todos nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe, ya sabe el resultado del partido. Hablando en términos futboleros, tenemos la victoria asegurada. Nuestro Señor ya ganó por nosotros. Lo que nos toca a nosotros es vivir en esa victoria. Finalmente la comunidad salvada por la sangre de Cristo va a triunfar contra el infierno y contra toda clase de mal. El diablo, sus demonios, esa es la promesa que Cristo nos da a todos y cada uno de nosotros. Pero esto también debe tomarse como una comisión, un mandamiento que nos está dando Cristo, sentándonos y diciéndonos, vamos a esperar la victoria final, pero también es un llamado para que su pueblo sea gente santa, sea gente pura, sea gente íntegra, apartada, que se levante contra la maldad, predique la verdad y cumpla el plan soberano de justicia y rectitud que el Señor estableció sobre este mundo. Cuando el pueblo de Dios entiende este llamado, cuando sabe que su papel no es un papel pasivo de espera, sino un papel activo de victoria para llegar al cumplimiento de Dios sobre su creación, entonces la iglesia se convierte en iglesia. A partir de allí, la iglesia es iglesia. Yo te invito a que seas parte de este cuerpo, para el cuerpo de Cristo. Esta iglesia triunfante, esta iglesia que vence. Que seas parte de este grupo de redimidos. Si por ahí todavía en tu corazón no está Cristo y quieres ser parte de esta comunidad, te invito a que en este momento le abras tu corazón a Él. Y le digas, Señor, entra en mi vida. Entra en mi corazón. No me importa la religión, no me importan los credos. Yo quiero creerte a ti y quiero ser parte de tu iglesia en este mundo. Parte de los creyentes en Jesucristo. Dile, Señor, te entrego mi corazón y mi vida y quiero vivir para ti. Te invito a que seas parte de la iglesia de Cristo. Te invito a que seas parte de tu congregación. Forma parte de tu comunidad de fe. Allí vas a encontrar el crecimiento. Allí vas a encontrar la madurez. Allí podrás desarrollar los dones, los talentos que el Señor te dio. No dejes de asistir a tu congregación. Si deja la pasividad y volvé. Deja todo aquello que te ata y volvé. El Señor te quiere de vuelta. Porque Él quiere cumplir sus grandes propósitos a través de tu vida y en la iglesia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.